pasar a los anestésicos locales, ¿no? En cuanto a su acción y su potencia, ¿no? Tenemos bloqueación corta y potencia anestésica baja. Tenemos a la procaína y a la clorprocaína. Bloqueación y potencia anestésica intermedia. Tenemos a la lidocaína, a la mepivacaína y a la prilocaína. Con acción larga y la potencia anestésica elevada tenemos a la tetracaína, a la bupivacaína y a la propiucaína, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también los periodos de latencia para mostrar. ¿Cuáles son las técnicas de aplicación de los anestésicos locales? Tenemos tópica, o sea, a nivel de piel y mucosas. Generalmente son sustancias sólidas que se van a aplicar en forma de diferentes preparados, como son geles, ungüentos, pomadas, etc., ¿no? Otra técnica es por infiltración, que es bastante conocido, ¿no? Entonces se puede aplicar infiltrando la zona que se quiere anestesiar, ¿no? La profundidad de esta infiltración va a depender, ¿no?, de los nervios que queramos bloquear. Tenemos el denominado bloqueo troncal de plexos, el regional y la vía intravenosa. También puede aplicarse, eso tiene que hacerse con mucho cuidado, por vía intravenosa, pero con el propósito de anestesiar una región. Es importante también, ya hay las reacciones adversas, lo vamos a ver, tener en cuenta que cuando el anestésico local pasa a circulación sistémica, llega al sistema nervioso central, se comporta como un convulsivante, se puede comportar como un convulsivante, puede aparecer convulsiones, y eso ha ocurrido en algunos casos por una administración accidental, muchas veces, ¿no?, por vía endovenosa. Y las técnicas de aplicación, que ya son mucho más específicas, mucho más elaboradas, tendríamos las hemicorporales, que corresponde al bloqueo epidudal, al video, ¿no? Generalmente se administra entre la L4, la L3 y L4, o entre la L4 y L5, ¿no? Y en esas hemicorporales se pueden utilizar también diferentes tipos de anestésicos, así también como a diferentes concentraciones, dependiendo dónde se quiere que el anestésico actúe, ¿no? O la posición también es importante, muchas veces tiene que haber una posición sentada, o también con la cabeza hacia abajo, dependiendo de dónde debe ir el anestésico. Esas son las posiciones y son técnicas ya muy específicas de estos fármacos que muchas veces, cuando las personas no pueden ser sometidas a una anestesia general, entonces se puede utilizar la anestesia local. Allí los preparados son diferentes en cuanto a concentración, ¿no? Las concentraciones van a variar allí. Y naturalmente la técnica es muy especializada. Ahora, son importantes también las propiedades fisicoquímicas de los anestésicos locales. Los anestésicos locales se presentan en soluciones ligeramente ácidas como clorhidrato. Casi siempre cuando veamos clorhidrato de procaína, clorhidrato de cocaína, etc. Estos clorhidratos, además de favorecer la solubilidad del anestésico, también da cierto grado de estabilidad en el tiempo, ¿no? O sea, cuando están en una solución clorhídrica, van a ser estables por mucho más tiempo al ser almacenados. El pK, ¿qué es el pK?
¿Ah? Apúntame. Es el PK. Asociado con el Touch. con el pH, con el pH, ¿no? Es la potencia de disociación de la sustancia. El pK es importante estar entre 7.5 y 9 en términos numéricos, mayor que el pH de los tejidos, ¿no? Y entonces, por eso, el anestésico va a predominar la forma catiónica, la forma que está con el hidrógeno allí, que le está dando la característica ser positivo, ¿no? Acá, ¿por qué es importante hasta cierto punto esto? Porque el pK lo que va a hacer es determinar el periodo de latencia. El pK determina el periodo de latencia. Entonces, generalmente, no siempre, generalmente, no se necesita un anestésico local así de emergencia, ¿no? Y entonces el periodo de latencia no puede adaptarse a las necesidades y tomar en cuenta otras características del anestésico, ¿no? Por ejemplo, su capacidad para provocar efectos adversos. Entonces, el pK va a determinar el periodo de latencia y el pH aumenta el periodo de latencia, ¿no? Aumenta el periodo de latencia. ¿Qué significa? ¿Qué es periodo de latencia? ¿Qué es periodo de latencia? Así es, el tiempo desde que se administra el fármaco hasta que aparece el efecto. Ese es el periodo de latencia, ¿no? Este periodo de latencia es importante tenerlo en cuenta, porque sobre todo en donde se utilizan los anestésicos locales, en odontología, ¿no? En odontología se utiliza, más bien lo anestesian a uno totalmente para sacarle o para hacerle una curación, ¿no? Entonces es local, pero muchas veces cuando se va al odontólogo ya la carie avanzado, ya hay problemas de supuración, etcétera, ¿no? De infección, y entonces le ponen anestesia y la anestesia no funciona, porque en esos tejidos precisamente el pH es muy alcalino, de manera que se va a antagonizar. Y entonces el pH va a aumentar el periodo de latencia, lo va a hacer más largo, pero como a veces uno dice, bueno, ya, 10 minutos es suficiente, 10 minutos para que quieren extraer la pieza dentaria y el paciente, cuando le guarde el dedo al odontólogo, se siente el dolor, ¿no? Entonces, lo importante ahí es que cuando hay una situación de este tipo, una infección, lo que primero que hay que hacer es mitigar el dolor y bajar la infección. Después se hará la extracción, porque la anestesia no va a funcionar adecuadamente. Si funciona en un determinado momento, muy rápidamente, el paciente va a sentir los estragos que produce una extracción dental. Y el coeficiente de solubilidad, ¿qué es lo que va a determinar? La potencia, determina la potencia. La unión a las proteínas, cuando ya sea a las proteínas tissulares o a las proteínas plasmáticas, va a determinar la duración de la acción. Si es a las proteínas plasmáticas que se va a unir, quiere decir que el anestésico va a permanecer más tiempo allí, no se va a absorber. Es a las proteínas plasmáticas, entonces podría haber hasta reacciones, ¿no? Que muchas veces son. Bueno, entonces los anestésicos locales los administramos
con la finalidad de provocar anestesia regional en áreas cercanas a las fibras nerviosas o a los troncos, en la anestesia tubular, también se utiliza, como decíamos, la inyección epidural o su arañonera. La absorción y la distribución no tienen importancia clínica en el control del inicio del efecto, pero sí en la terminación del efecto, su posible llegada al sistema nervioso central. Allí sí la distribución va a ser importante. Llega al sistema nervioso central y puede provocar efectos que pueden ser inicialmente de tipo represor, pero de tipo excitatorio. Entonces, allí está la característica de estas propiedades farmacocinéticas en el caso de los anestésicos locales. ¿De qué depende la absorción? La absorción va a depender del área inyectada. Por ejemplo, en anestesia regional, que implica bloqueo de grandes nervios, las concentraciones plasmáticas, cuando administrado para una anestesia regional, entonces bloqueo de grandes Entonces decíamos que la absorción depende del área inyectada y en anestesia regional, que va a implicar el bloqueo de grandes nervios, las concentraciones plasmáticas son en ese orden, ¿no? Primero intercostal, la más alta, luego le sigue la caudal, el epidural y el nervio ciático finalmente va a ser la más baja concentración, va a tener la más baja concentración a ese nivel. ¿De qué más va a depender la absorción? De las características físico-químicas, ¿no? De las características del propio anestésico, si es un éster o es una amida, ¿no? O sea, esas dos grandes divisiones son importantes. Va a depender también de la vascularización. Cuando la zona está es muy vascularizada, entonces la absorción va a ser rápida, Si no está tan vascularizada, el anestésico se quedará. Por eso es que en muchos casos se necesita el agregado de vasoconstrictor, ¿no? Hay, por ejemplo, lidocaína con adrenalina y sin adrenalina. La adrenalina es la que más se utiliza, ¿no? Porque es un buen vasoconstrictor y esta sustancia sí va a producir pues una retención del anestésico en el sitio aledaño de la administración. No se utiliza ¿por qué no se utilizará? A ver, anda un examen y se han sacado 20. ¿Por qué no se utilizará la noradrenalina? No bloquea todos los receptores. ¿Por qué? Falta el beta 2. No bloquea todos los receptores. No bloquea todos los receptores. Y los receptores que tienen que ver con la vasoconstricción, ¿quiénes son? Ya no sé. ¿Ah? No bloquea. Solo alfa 1, Alfa 1. ¿no es cierto? Alfa 2 no. Alfa 1, vasodilatado. Ah. Aparte me ha hablado de bloquear receptores, ¿no? Pero estamos hablando de noradrenalina, ¿bloquea? Agonista. No bloquea. Bien. Entonces, lo que usamos primero es que la adrenalina es una sustancia muy lábil con respecto
a la noradrenalina, ¿no? Es rápida para eliminarse, ¿no? Segundo, que sería conveniente una vasoconstricción muy fuerte, tampoco no. Y la adrenalina tiene las dos situaciones, alfa 1 y beta 2, ¿no? Entonces eso contrarresta. Lo que sí hay que tener cuidado cuando utilicemos un anestésico local que tiene agregado de adrenalina, hay que mirar la ampollita. A veces viene, o generalmente viene en ampollas ámbar, ¿no? Pero si uno saca y la ve rosadita, ya la adrenalina desapareció. Ya no está la adrenalina haciendo la función que le debe estar. Entonces, no se debe utilizar cuando la solución ya tiene color rosado de diferentes intensidades, ¿no? Entonces se utiliza. Y además se utiliza la adrenalina en concentraciones muy, muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, 1 en 200.000. No son cantidades grandes, no es la mitad de la ampolla de anestésico y la mitad de adrenalina, no es así, ¿no? Es apenitas, ¿no? Es apenas, ¿no? Solamente para mantener allí el anestésico y que no se vaya a absorber. Si es poca cantidad, no habría peligro de que hiciera acciones generales, pero sí es bueno mantenerlo en el lugar de administración, ¿no? Entonces, también de eso va a depender la absorción. Si le agregamos vasoconstrictores, los vasoconstrictores van a retener, ¿no? Retener el anestésico y va a evitar que el anestésico se absorba rápidamente y provoque efectos ya más generales, ¿no? Ese es por una parte. Entonces, eso es lo importante en el agregado de los vasoconstrictores. ¿En qué lugares no utilizarían anestésico local con adición de adrenalina o de un simpático? Claro, en las terminaciones, ¿no? Porque allí los vasos son muy finitos, puede haber más bien una necrosis a ese nivel, ¿no? Entonces, allí no se va a utilizar los anestésicos agregados de vasoconstricción, ¿no? Y otra característica de la cual depende la absorción sería la dosis administrada. Lógico, ya sabemos que la respuesta va a estar en función de la dosis, ¿no? Y la concentración del anestésico también es importante. Si está más concentrado, la absorción va a estar más lenta, ¿no? Que si estuviera muy tímida. Entonces, por eso hay que elegir también el anestésico para el tiempo que va a durar la intervención y para el tiempo que se desea que todavía permanezca sin actividad, ¿no? Para que el paciente ya se pueda recuperar. ¿Qué factores van a determinar el periodo de latencia? También aquí entra la concentración del anestésico. Si es una amida o un éster, ¿no? Del tipo de anestésico utilizado, del tipo de nervio, qué tipo de nervio estamos tratando de abordar, de la composición lipídica, y también de si es un nervio mixto, también eso es importante, ¿no? Y naturalmente de la distancia que va a haber entre el lugar de aplicación y el nervio que se va a bloquear, porque el anestésico tiene que llegar allí y allí ejercer su acción. Entonces, hay factores que van a determinar el periodo de latencia y esto es importante, aparte de lo que ya habíamos señalado, que cómo está el tejido, ¿no? Si tiene cierto grado de infección, también es otro factor que también hay que considerar
porque si nosotros pensamos solamente en un tiempo, ¿no? Tomaríamos para todo. Bien, en cuanto a la distribución depende de sus características físico-químicas son precisamente que es un éster o una amida, ¿no? Del coeficiente de solubilidad que tiene cada anestésico y del grado de unión a las proteínas plasmáticas, ¿no? Estamos hablando de propiedades farmacocinéticas, hablamos de absorción y ya tenemos que hablar de las proteínas plasmáticas. Entonces, ¿cuánto se va a distribuir o cuánto y con qué grado se va a unir a las proteínas plasmáticas? Los anestésicos locales van a atravesar la barrera hematoencefálica y también la placenta por difusión cívica, ¿no? Es independiente de su estructura química, la difusión cívica. En cuanto al metabolismo y excreción de los anestésicos, en dos grandes grupos, ¿no? Las amidas se van a metabolizar a nivel hepático, ¿no? En el caso del representante de las amidas tenemos a la lidocaína, 90% utiliza para su metabolismo esta citocromo-oxidasa, ¿no? Dando lugar a metabolitos activos, el asterisco indica activos, ¿no? ¿Cuáles son esos metabolitos? La monoetilglicina cianhidro y la glicina cianhidro, ¿no? Estos son metabolitos activos que también deben ser considerados, ¿no? Para el tiempo de duración de la anestesia, ¿no? Ahora estamos hablando naturalmente solo de anestesia local, ¿no? Cuando hagan ustedes antiarrítmico, eso también va a ser muy importante, ¿no? La duración del PEG, porque del grado de metabolismo va a depender también la duración del efecto. El tiempo de vida media de la lidocaína es más o menos de 1.5 a 2 horas, naturalmente que también va a depender de la cantidad de anestésico y del lugar de anestésico administrado, ¿no? Y este tiempo de vida media puede estar aumentado en daño hepático y también cuando hay insuficiencia cardíaca congestión, ¿no? El tiempo de vida media es más corto, más rápido para la En cuanto a los ésteres se van a metabolizar ¿dónde? En el plasma. La procaína, que es el representante de los ésteres, se va a metabolizar mediante esta enzima que es la pseudocolinesterasa plasmática, llamada también multidincolinesterasa, ¿no? ¿Qué otra sustancia es metabolizada por la multidincolinesterasa? La succinilcolina. La acidificación de la orina favorece la excreción de los anestésicos locales. Cuando acidificamos la orina, la hacemos más ionizable porque son bases y por lo tanto entonces favoreceríamos la excreción de los anestésicos locales. Bien, acá lo que decíamos anteriormente, propiedades farmacocinéticas, tenemos acá, es la procaína, la lidocaína, tenemos acá el periodo de latencia, para la procaína es moderado, se considera lento para la lidocaína y corto o rápido para la multilacaína, ¿no? Y la duración del efecto es muy corto para la procaína porque es un éster y rápidamente se va a metabolizar, moderado para la lidocaína y prolongado para la bupivacaína, ¿no? Por eso es que también la bupivacaína resulta mucho más tóxico si la comparamos con la lidocaína, que es el que más. Ahora, ¿en qué tipo de anestesia se utiliza? Se utiliza la procaína para infiltraciones, bloqueos troncales o espinal,
la lidocaína para todo tipo de anestesia, ¿no? Y la bupivacaína también para todo tipo de anestesia local, incluyendo la anestesia obstétrica. Claro que hay que ver si no es dañino para la madre y la bebé. Bien. En cuanto al mecanismo de acción, estos fármacos actúan bloqueando los conductos de sodio dependientes de voltaje. Bloquean los conductos de sodio, voltaje, o eléctricamente activados. El aumento de calcio extracelular puede desplazar al sodio, ¿no? Y antagonizar parcialmente la acción de los anestésicos locales, ¿no? Ese es digamos, una contraparte del anestésico, que cuando hay un aumento del calcio a nivel extracelular, este va a desplazar el sodio y antagoniza en forma parcial la acción de los anestésicos locales. Ahora, el anestésico local, su efecto es mayor cuando el nervio está en estado de excitación, ¿no? Cuando está en estado bajo de actividad, no se va a observar, ¿no? Se compara, por ejemplo, con un elástico, ¿no? Si un elástico está bueno, va a jalarse más, va a apretar más, pero cuando está ya todo roto, ¿no? Las ligas están rotitas, entonces ya no, ¿no? Entonces, esa es la comparación. La lipofilicidad, no es felicidad, sino filicidad, o sea, el lipofílico, y el menor tamaño de la molécula acelera la interacción con los conductos de sodio. Los anestésicos locales tienen que penetrar a los conductos de sodio y va a facilitar el ingreso de sodio, no va a abrir el conducto, va a facilitar el ingreso de sodio para que se produzcan los procesos correspondientes. Bueno, en el caso de la lidocaína se compara con la bupivacaína en cuanto a su hidrosolubilidad, es más hidrosoluble. Entonces, la bupivacaína es la más tóxica de todos los anestésicos en general, ¿no? Es más hidrosoluble que la lidocaína es más hidrosoluble que la bupivacaína, es más potente la lidocaína, pero es también mucho más tóxica, ¿no? Aquí está el lugar de acción de los anestésicos locales, ¿no? Este es un conducto de sodio naturalmente hipotético, y acá tenemos el anestésico, está en forma de base, y acá este anestésico se va a reaccionar, se va a unir a un ion hidrógeno, se va a abrir el conducto de sodio, va a pasar el sodio y por lo tanto se va a producir la actividad correspondiente, se va a producir potencialmente. Acá tenemos lo mismo. Entonces, para que el anestésico actúe, debe de cambiarse su estado categórico. Ahora, en cuanto a los usos clínicos de los anestésicos locales, la elección se basa en la duración de la acción. Duración de la acción y del tipo de anestesia que se requiere, ¿no? El inicio de la acción puede acelerarse con uso de soluciones saturadas en anhídrido carbono, si uno quiere acelerar. Depende de qué tipo de intervención va a ser para que se necesite rápidamente el anestésico actúe. Entonces, utilizando soluciones saturadas, el anestésico
el anhídrido carbónico va a iniciarse, va a cortarse ¿qué? El periodo de latencia, ¿no? El periodo de latencia. Le pregunto para que no se olviden la terminología. Si no, al final no saben qué es periodo de latencia, ya no saben qué es farmacocinética y qué cosa es farmacodinámica, ¿no? No solo saben que van a introducirse cualitativamente en otro ambiente, ¿no? En la partícula. Eso. La inyección repetida, cuando la inyección epidural es muy repetida, puede causar taquifilaxia. Esto se debe a que se produce una acidosis extracelular. ¿Qué era taquifilaxia? En dos palabras, taquifilaxia, ¿qué es? ¿Ah? Tolerancia rápida, en dos palabras, tolerancia rápida. Por ejemplo, examen oral. Me han encargado que tome examen oral. ¿Recuerdan? La anfetamina. La anfetamina actúa. ¿Cómo actúa la anfetamina? Facilitando la liberación de la noradrenalina. Esa sea la anfetamina es una sustancia de acción indirecta, ¿no? Va a facilitar la liberación, en este caso la liberación de la noradrenalina. Y si la anfetamina está ahí, actuando, llegará un momento en que se agote el neurotransmisor. Y entonces lo que va a ocurrir es que no va a haber efecto. Eso es la taquifilaxia, que se produce rápidamente. Bien. Decíamos entonces que la inyección repetida de anestesia epidural puede causar taquifilaxia debido a que se va a provocar una acidosis extracelular, ¿no? Y ya hablamos de eso. La benzocaína solamente para vía tópica, ¿no? O sea, local y tópica no tienen exactamente el mismo significado, ¿no? Tópico es que es piel mucosa, ¿no? Eso es tópico. Pero ya local ya es un poco más amplio, ¿no? La benzocaína era, ¿se acuerdan que les acabo de señalar para los caramelos? Bien, la cocaína ya casi no se usa porque la cocaína, si bien es cierto, tiene la ventaja de no necesitar un vasoconstricción, pero mucha vasoconstricción tampoco es conveniente, ¿no? Entonces la cocaína ya se utiliza muy poco, se utiliza en soluciones un poco de 4 al 10% para mucosa bucal o nasal, ¿no? O también para intubación nasotraqueal, ¿no? Cuando se utilizaba mucho la cocaína por inhalación, ¿no? Se producía una vasoconstricción muy importante y por eso es que había cierto grado de necrosis a nivel de la mucosa nasal. Bien, vamos a ver acá, creo que señalamos las toxinas de los canales de sodio. Las toxinas de los canales de sodio son importantes en el sentido que también van a actuar en los mismos lugares donde actúan donde actúan los anestésicos locales. Dos son importantes: la batracotoxina, que se enlaza a los canales de sodio y los mantiene abiertos y que genera una despolarización persistente y naturalmente su inactivación, ¿no? ¿Se me van de aquí? A la succinilcolina, exacto, a la succinilcolina. Bien. Y la tetradotoxina se enlaza al canal de sodio de células de la membrana nerviosa y también a la membrana cardíaca cuando éstas están en estado de reposo. Y lo que va a hacer entonces es
impedir el flujo de sodio y naturalmente también impide la pólipo. Entonces, lo que están generando estas toxinas también son propiedades, tienen propiedades semejantes a los anestésicos locales, por eso aparecen allí, ¿no? Y es importante entonces, son toxinas, ¿no? Las intoxicaciones se producen este tipo de bloqueos cuando la alimentación, por ejemplo, está contaminada con cualquiera de estas toxinas. Bueno, la toxicidad de los anestésicos locales. Los anestésicos locales pueden provocar efectos tóxicos tanto a nivel local como también a nivel general, ¿no? A nivel sistémico. Y en el sistema nervioso central tenemos fases, como señalaba inicialmente, son bifásicos. Pueden provocar excitación y pueden provocar depresión. En términos generales, en mayor o en menor grado, los anestésicos locales son agentes que pueden provocar convulsiones. Eso se ve también en el laboratorio, ¿no? Se han administrado anestésicos locales y lo que ha ocurrido es que pasó a lo mejor por una vía sanguínea, llegó al sistema nervioso central y aparece convulsión. Y esto es lo que ocurre también en la clínica por una inyección accidental, ¿no? En lugar de administrarla en el sitio conveniente, pasó a la vena. Entonces, generalmente ese es, no es muy raro, ¿no? Muchas veces ocurre de forma frecuente. Bien, los signos excitatorios que aparecen son el nistagmo, fasciculaciones de los músculos de la cara, de los dedos, adormecimiento perioral y escalofríos. ¿Hay algo que no conozcan? ¿Qué es el nistagmo? Lateralidad de los movimiento lateral. Ahora, las convulsiones que produce, el tipo de convulsiones son convulsiones tónicas y crónicas, ¿no? Principalmente tónicas en extensión, porque hay tónicas en acción y hay tónicas en extensión, ¿no? Tónicas en extensión. Y otras reacciones adversas que pueden producir sería aturdimiento, la persona se muestra un poco aturdida, vértigo, somnolencia y trastornos visuales. Otra de las reacciones adversas. Y ya con la dosis más altas ya ocurre una depresión generalizada, ¿no? En el sistema nervioso central sobre todo. Y finalmente, cuando ocurre la muerte se debe a paro respiratorio. O sea que no tampoco estos fármacos, a pesar de que si son locales, no van a causar un mayor daño, pueden también. En el sistema cardiovascular, estos fármacos tienen efectos directos en el músculo cardíaco. De hecho, hay un anestésico local que se utiliza mucho y uno que no se debe utilizar para situaciones, la bupivacaína es tóxica, en cambio la lidocaína sí se utiliza en la clínica para problemas cardiovasculares de arritmia. Bien, estos efectos directos en el músculo cardíaco se dan
En cuanto a la velocidad de despolarización, a nivel del sistema de Purkinje, van a disminuir la velocidad de despolarización, disminuye la duración del potencial de acción del periodo refractario efectivo y a concentraciones un poco más elevadas, las que producen lo primero, van a deprimir la actividad espontánea del marcapaso sinusal, provocar una disminución a este nivel, tienen una acción inotropa negativa, van a provocar una disminución de la presión arterial. Y en cuanto a la toxicidad, la bupivacaína es la más cardiotóxica, es la más tóxica en general y la más cardiotóxica en particular. En cambio, la lidocaína, claro que hay que usarla también adecuadamente, pero se utiliza en algunos tipos de arritmia. En el músculo liso van a tener un efecto de vasodilatación, van a provocar una vasodilatación arteriolar. Todos los anestésicos locales producen vasodilatación, todos, excepto la cocaína. Excepto la cocaína, ¿no? Todos van a provocar vasodilatación arterial. En el músculo liso no vascular provoca una relajación de la musculatura bronquial. Inclusive hay algunos casos en los cuales han utilizado lidocaína para aliviar un poco el espasmo de contracción del músculo liso bronquial. La anestesia raquídea y epidural van a provocar una parálisis del simpático y lleva a un aumento del tono gastrointestinal. En la unión neuromuscular, la prilocaína bloquea la transmisión neuromuscular, los nervios, ¿no? Y en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, estas están principalmente relacionadas con todos los anestésicos tipo este, pero principalmente con la procaína, ¿no? Esta hipersensibilidad se debe a la formación de metabolito o de la estructura química del ácido paramino del sódico. Ese es el PABA, es el ácido que se utiliza para el ácido fólico, para la producción de ácido fólico. Y a nivel de la sangre, la prilocaína, que se utiliza muy poco, puede dar lugar a una meta-hemoglobinemia, una meta-hemoglobinemia que naturalmente lleva a una cianosis. En cuanto a las contraindicaciones, la lidocaína naturalmente está contraindicada en el paro cardíaco, el bloqueo sinoauricular grave y cuando hay hipotensión, porque todo eso se agudizaría. La bupivacaína contraindicada en la anestesia regional intravenosa está contraindicada si el paciente que se da está con fibrilación auricular, por ejemplo, se le ha aplicado inulina, flecainida, procainamida, amiodarona. Todos estos son agentes antiarrítmicos, ¿no?, que se verá en su momento. Entonces, la bupivacaína, como decíamos, es el fármaco más cardiotóxico y va a provocar, aumentar el efecto del Taizol a nivel cardíaco si se le asocia con inulina, flecainida, procainamida y amiodarona, todos ellos todavía utilizados. La inulina y la flecainida se utiliza poco, pero todavía utilizados en tratar algunos tipos de arritmia cardíaca. Bien, vamos a ver algo sobre la espasticidad.
señala también el texto. Bien. En cuanto a los fármacos espasmolíticos, hay fármacos espasmolíticos de acción central y fármacos espasmolíticos de acción periférica, pero los que más se conocen son los de acción central. Los fármacos como los bloqueadores de la unión molecular, bueno, ya actúan a nivel de placa, ¿no? Más que nada, y sobre todo es a nivel de placa. La espasticidad es un aumento de reflejos estiramiento tónico, decíamos, espasmos de los músculos flexores, y está relacionada con esclerosis múltiple, parálisis cerebral y atrofias. Entonces son condiciones bastante extremas que llevan a cierto grado de rigidez de la musculatura, y en este caso lo que se utiliza en forma más rápida son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas pueden ser útiles, las nuevas benzodiazepinas, porque ya hablaron de ello, de diazepam, pueden ser útiles en cualquier tipo de espacio, ¿no? Esa es una dosis sugerida, simplemente la dosis inicial, 4 miligramos al día si es necesario. No necesariamente todos los espacios pueden ser. En segundo lugar, tenemos el baclofen. El baclofen es el parafenil GABA.